Vamos a ver ahora cuál es la principal novedad de este artículo, que es una vuelta de tuerca a los mecanismos de atención que ya se conocían anteriormente. En este caso es la autoatención o la atención autorregresiva. La atención tradicionalmente nos permite buscar esas relaciones entre las palabras, como acabamos de ver en ese mapa de calor, y lo que queremos es que con estos mecanismos nuevos de autoatención o atención autorregresiva seamos capaces de conocer todas las características del lenguaje. No solo género y orden, sino también otro tipo de capacidades que vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a ser capaces de aprender sinónimos. La inteligencia artificial automáticamente va a ser capaz de descubrir que el desarrollador de software va a ser lo mismo que un programador, que un informático. Y no tienen nada que ver ni en cuanto a género ni forma de escritura. Entonces, eso se va a aprender analizando el contexto, con qué palabras suelen ir y viendo muchos ejemplos. Así con todas las reglas de la gramática, tiempos verbales, etcétera, de cada uno de los lenguajes. Cuantos mayores ejemplos correctos utilicemos para entrenar nuestra red neuronal, mejor va a aprender. Los ejemplos, no por tener muchos vamos a generar mejor conocimiento, sino que deben ser considerados apropiados. Para entrenar este tipo de modelos normalmente se utiliza información recopilada de Internet, pero sabemos que en Internet hay información que puede ser no del todo correcta. Por ejemplo, todo el mundo conoce la página web de noticias en términos jocosos, el Mundo Today, y esa, por ejemplo, no puede ser una buena fuente para generar conocimiento que sea considerado como válido para el usuario final, pero sí para aprender las características del lenguaje. Entonces, la inteligencia artificial va a saber aprender todas las capacidades de ese lenguaje, pero a lo mejor no va a saber discernir entre qué es lo correcto y qué no lo es. Por eso es muy importante tener una muy buena base de conocimiento para entrenar este tipo de redes neuronales. Tenemos aquí un ejemplo de cómo, en base al contexto, para la misma palabra, este tipo de redes neuronales son capaces de aprender que el significado es diferente. Seguimos con el ejemplo del río, tenemos un ejemplo de la barca está en el río y otro ejemplo de cuando juega el Barça me río. En el primer caso, tenemos el contexto de río con barca, y cuando hablamos de barcas y río generalmente nos estamos refiriendo al río como masa de agua, y en la segunda frase tenemos el contexto de río con juega, y cuando hablamos de juegos generalmente si aparece la palabra río nos estamos refiriendo a diversión. Entonces, este es un mecanismo que va a utilizar la propia red neuronal. ¿Cómo se realiza el preentrenamiento en este tipo de modelos transformer? La P de GPT es de preentrenamiento, o sea que es una de las etapas clave dentro de la creación de este tipo de inteligencia artificial generativa. Tenemos modelos transformer, pero no solo tenemos GPT, también tenemos BERT, Llama 2, etc. Todos ellos se pueden preentrenar y después ajustar en una segunda etapa del entrenamiento. Ahora lo vemos. El preentrenamiento va a consistir en, con grandes conjuntos de datos, extraer todo el conocimiento que se puede tener del lenguaje, aprender a capturar diferentes patrones, y en una segunda etapa llamada transferencia de conocimiento, mediante ajustes finos, fine tuning, vamos a ser capaces de, a partir de un modelo previamente entrenado, ese modelo preentrenado, ajustarlo a las necesidades específicas de las tareas que estamos buscando. Ese ajuste fino se puede realizar de forma relativamente sencilla si lo comparamos con el preentrenamiento. No vamos a requerir de tantos y tantos conjuntos de datos, sino que vamos a utilizar conjuntos de datos mucho más pequeños y específicos, y por tanto ni vamos a requerir tanto hardware, ni vamos a tardar tanto tiempo, ni vamos a requerir tantos datos de entrada para poder obtener ese conocimiento. Simplemente vamos a ajustar de forma fina, de ahí el nombre, cómo debe comportarse el modelo para nuestro caso particular. El esquema al final que se debería llevar a cabo es el que se puede ver en la imagen. Podemos entrenar con nuestros conjuntos de datos un nuevo modelo, hacer el fine tuning llamando al API de ChatGPT. No obstante, aunque GPT nos pueda reportar múltiples beneficios cuando lo utiliza el usuario, por eso está aquí puesta esta imagen, también nos va a suponer un coste muy grande, por ejemplo, a la hora de hacer este tipo de tareas. Podemos poner como ejemplo que si queremos entrenar o hacer el ajuste fino para un caso muy particular en el que debamos proporcionarle 10.000 ejemplos, a lo mejor el API de GPT, proporcionado por OpenAI, nos viene a cobrar aproximadamente 10 céntimos por ejemplo. Dependiendo de esto siempre, claro, de cómo de complejo sea cada uno de nuestros ejemplos. Estoy suponiendo simplemente un ejemplo que puede ser habitual. 10 céntimos por ejemplo, 10.000 ejemplos, 1.000 euros por cada fine tuning que queramos hacer. Si nos equivocamos, además de perder el tiempo y el coste de la capacidad de cómputo, vamos a perder esos 1.000 euros de haber creado o afinado un modelo de forma errónea, y vamos a tener que repetir la prueba. Entonces hay que estar muy seguro a la hora de proporcionar
ejemplos válidos y correctos antes de hacer el fine tuning para que estos modelos preentrenados aprendan de forma específica para nuestra tarea. Características de GPT, bueno, pues las hemos ido viendo a la hora de explicar el resto de aspectos. Voy a saltarlo brevemente para ajustarnos al horario de una hora de curso. Vamos a ser capaces de generar texto a partir de los prompts que nos proporcionan los usuarios, y esto gracias a los mecanismos de atención con memoria a largo plazo, con capacidades de paralelizar a la hora de entrenar y de adaptar a nuestro caso específico con las diferentes etapas del entrenamiento. Tenemos modelos preentrenados que van a agilizar considerablemente el tiempo que vamos a necesitar para afinarlo, y tienen gran capacidad para generar patrones o extraer patrones a partir de gran cantidad de parámetros y datos de ejemplo. Son muy flexibles. Por ejemplo, BERT es muy bueno para tareas de clasificación, mientras que GPT es muy bueno para su capacidad generativa de texto. BERT es la que utiliza Google, GPT es la que utiliza OpenAI. Inconvenientes, pues el principal inconveniente que podemos decir es la gran cantidad de requisitos de computación que nos va a obligar a tener si queremos entrenar desde cero este tipo de modelos. Podemos utilizar GPT, que ya está preentrenado, o podemos lanzarnos nosotros mismos a crear nuestros propios modelos. Hoy en día con Llama 2 podemos descargar el código y tratar de entrenar y crear nuestros propios modelos. Va a requerir, eso sí, gran cantidad de hardware. Aquí tenemos algún ejemplo del hardware necesario para entrenar diferentes modelos de GPT. La versión de GPT-3 ha requerido gran cantidad de memoria RAM, 600 GB, que no cualquier ordenador, tendríamos que ir a un conjunto de ordenadores, puede tener, y una gran cantidad de memoria de GPU, 250 GB en este caso, que también es algo bastante costoso. Otro gran inconveniente es su sensibilidad a la entrada, que puede hacer que pueda generar respuestas que no estamos buscando. Si entrenamos con datos incorrectos o con datos imprecisos, vamos a tener resultados imprecisos. Entonces, otro de los problemas que podemos tener es que no tenemos el control sobre eso que se nos está generando de forma creativa. Entonces, va a depender mucho del preentrenamiento que genere respuestas de forma ética, no ética, pero estos ya son problemas que se van a ver en la segunda parte de este taller con mi compañero Raúl. Vamos ahora a ver cómo se puede utilizar GPT desde el API que nos proporciona OpenAI. Simplemente vamos a tener que entrar en esta URL y vamos a poder utilizar las diferentes ventajas que nos proporciona OpenAI. Aquí tenemos una URL donde podemos ver la referencia a la definición de todo el API de OpenAI. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos, cómo hacerlo con Curl, cómo hacerlo con Node.js, cómo hacerlo con Python. No solo nos van a permitir trabajar con la versión de chat, de texto, sino que vamos a poder trabajar con imágenes. Vamos a poder llamar al API de OpenAI para pedirle diferentes imágenes. Aquí vemos un ejemplo sencillo en pantalla donde le estamos pidiendo que a partir del prompt que indicamos aquí, genera la foto de 3 científicos, nos devuelva la n es el número de resultados que espera como respuesta, 3 URLs con imágenes de este tamaño. Hay que tener cuidado al copiar el texto del PowerPoint, porque si veis aquí PowerPoint me ha cambiado el formato de las comillas y podría haber algún tipo de error. Todos estos ejemplos los tenemos por aquí en la referencia del API de OpenAI. Además, OpenAI nos ofrece un Quick Start, unas aplicaciones base para Node.js y Python, donde tenemos todo el código ya por defecto, nos enseñan a configurar nuestro entorno, a descargar la aplicación, ejecutarla, y aquí por ejemplo tenemos el caso de la aplicación por defecto de Node.js, donde simplemente le decimos qué animal tenemos, le decimos que nos dé una serie de nombres tentativos para ese tipo de animal, y ya tenemos hecho todo el flujo de conversación entre una aplicación desarrollada en Node.js con el API de OpenAI desplegado en localhost. Si entrásemos en esta URL podríamos acceder a esta página web. Lo mismo pasa con el ejemplo que nos proporcionan de Python utilizando Flask para el API. Si entramos en esta página, disculpad que me he avanzado muy rápidamente, en este Quick Start nos van a explicar cómo en 9 minutos, 6 sencillos pasos, podemos clonar todo el API de OpenAI en una colección de Postman. Debemos tener, eso sí, cuenta en Postman y en OpenAI. Hacemos ese fork que estamos viendo en la pantalla, los pasos que he realizado yo para poder clonarlo, y en nuestra cuenta de Postman estaría ya esa colección de OpenAI, donde vamos a poder utilizar
toda la funcionalidad del API de OpenAI, no solo la del chat. Vamos a poder hacer fine tuning de modelos, vamos a poder trabajar con imágenes, con ficheros, no solo con la versión del chat. La versión del chat es muy sencilla, solo tiene un endpoint, un servicio web al que podemos llamar dentro del chat, que es crear un chat, y en ese chat vamos a ir interactuando, dando el contexto previo de la petición actual para que sea consciente ChatGPT o GPT en este caso de toda la conversación que se ha tenido previamente. No tiene por qué haber sido un flujo que se haya mantenido realmente con GPT, sino que podemos utilizar ese flujo previo para guiar y hacer una especie de fine tuning al modelo de inteligencia artificial para que nos dé respuestas orientadas a lo que estamos buscando en nuestra problemática. Es decir, si por ejemplo queremos darle información para que considere a la hora de darnos la respuesta, lo utilizaremos en esa conversación previa. Para poder utilizar este servicio web es muy necesario, imprescindible, que utilicemos nuestro token, que es una secuencia de caracteres que nos va a identificar de forma única para que OpenAI sepa a quién cobrar esas peticiones. No vamos a entrar en tema de precios porque es algo que puede ir oscilando. Los precios se basan no se basan en palabras, sino en una serie de tokens que vamos consumiendo. Podemos crear una clave por cada aplicación que queramos para monitorizar el gasto, el consumo de cada una de las aplicaciones. Ahora vamos a crear un token y vamos a hacer algún ejemplo. Y bueno, una vez creado ese token, que es muy sencillo, es entrar en la página web de OpenAI, pedir una nueva clave. Desde Postman clicaríamos en nuestra colección y en las variables de nuestra colección para que se aplique a todos los servicios que se nos han creado en esa colección. Lo vamos a poner aquí en token, vamos a pegar el valor tanto en el valor inicial como en el valor actual. Pegamos el valor del token en ambas casillas y ya podemos interactuar con Postman, hacer llamadas. Si vamos a la del chat, podemos personalizar en el body, en el cuerpo del mensaje, el mensaje que queremos pasar. Esto va siempre en formato JSON y aquí tenemos en content, bueno, por defecto viene una conversación de ejemplo, aquí lo he modificado, adaptado al curso. Hemos dicho simplemente que el usuario nos está preguntando qué es el institute. Si le damos a send, vamos a obtener una respuesta, generalmente con un código 200 que significa éxito. Vemos por aquí el código, 200 significa que ok, ha tardado 5 segundos en darnos la respuesta, y aquí tenemos una descripción de qué es eso del institute dada por el asistente, es decir, el propio chat nos está contestando al usuario a su respuesta de qué es el institute. Podríamos ir componiendo una conversación dentro de los mensajes y cada vez ir pidiendo que nos vaya completando esa conversación. Ahora vamos a ver un ejemplo más completo. La ventaja de utilizar Postman para interactuar con el API de ChatGPT es que nos puede generar el código en cualquier lenguaje. Ahora vamos a ver un ejemplo, lo voy a hacer en tiempo real con GPT, con la versión de GPT y PHP. Voy a crear un servidor y vamos a ver que podemos interactuar de forma bastante ágil. Y hasta aquí la presentación. Vamos ahora al taller, voy a hacer una demostración en tiempo real y después vamos a entrar en el turno de preguntas y respuestas de dicho tema.